buenos días, bienvenidos a la iglesia, venid y ved. Tenemos un acumulado de 232.521 defunciones y lamentablemente se ha descubierto una nueva cepa más agresiva que la anterior y es el 50% más transmitible. Puede evadir parcialmente los anticuerpos, quiere decir que las personas que ya nos han vacunado somos susceptibles de poder ser atacados por este coronavirus y la enfermedad es mucho más grave. Va a haber personas que lamentablemente las van a tener que intubar por la agresividad de este virus Delta. En el mundo ya en 80 países se está presentando y en la República Mexicana ya en 2 estados, tanto Baja California Sur como en San Luis Potosí, ya hay presencia de este virus. Es necesario que nosotros nos estemos protegiendo, tenemos que seguir con el cubrebocas, la sana distancia y lavarnos constantemente las manos. Vamos a dar inicio. El miedo es algo que nosotros en ocasiones está únicamente en nuestra mente. Vamos a ver algunas definiciones de miedo. Dice, sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Otra es sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. En la Biblia, en 25 libros, menciona en 68 versículos la palabra miedo. Y pues, ¿qué tanto nos conoce Dios que nos está advirtiendo sobre las consecuencias de tener alguna decisión equivocada que nos produzca miedo? Y fíjense, hay más de 500 veces el término medio en la Biblia y están en Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, en Esdras, Nehemías, Job, Salmos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Jonás, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en Hechos y en Gálatas. Y yo quiero que ustedes hagan un autoanálisis y identifiquen cómo se clasifican estos libros. Estos son 5, aquí nada más se mencionan 4, y son los libros de, aquí se han clasificado como los libros de y son 12. Estos son 5 y aquí se mencionan 2. Aquí son 5 también los libros y únicamente se mencionan 3 con el término miedo. Jonás, en el grupo de Jonás hay 12 libros. Mateo, Marcos, Lucas y Juan pueden definir estos 3 cómo se les clasifica y Hechos y Gálatas son las ¿de quién? Analícenlo, es importante. Muchas veces nosotros ya nada más nos estamos conformando con escuchar algún video con respecto a algún estudio bíblico, pero si nosotros queremos poner un freno, si nosotros no queremos ser rehenes del miedo, es importante que nosotros tengamos la costumbre de estar abrevando en las Escrituras. Todos los seres humanos sentimos temor a diferentes cosas. Es increíble la cantidad de fobias que nosotros sentimos, porque todos venimos de fábrica con un instinto de conservación dado por Dios que puede ser muy útil en situaciones de peligro. Y lamentablemente cuando nosotros estamos siendo tentados por los placeres
inhibimos nuestro instinto de conservación y muchas veces empezamos a experimentar con drogas porque ya inhibimos, ¿sí?, este instinto. Y ahora con esta pandemia muchas personas están inhibiendo el temor de contagiarse. Y fíjense, lamentablemente en estos días ya se llega a los 4 millones de muertos a nivel mundial. El miedo no es malo en sí mismo, pero puede llegar a serlo si reaccionamos incorrectamente a aquello que nos atemoriza. Hay personas que se paralizan en medio del temor. Hay personas que terminan haciendo lo que no tienen que hacer. Y vamos a ver un recuento en los versículos de la Biblia de por qué ha habido personas que tienen miedo. En Génesis 3:10 nos dice: y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Este miedo, ¿su origen cuál es? La desobediencia. Adán y Eva desobedecen, escuchan que está Dios en el huerto y por vergüenza se esconden. En Génesis 19:30 nos dice: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Dios decide destruir a Sodoma y Gomorra. Abraham intercede por su sobrino Lot y Dios manda 2 ángeles para que los rescate y los ponga bajo buen resguardo. Lot pide ir a Zoar, y entonces ese es por la proximidad de Zoar con Sodoma y Gomorra, también iba a ser destruido, pero como Lot quiere irse a refugiar ahí, Zoar lo protegen los ángeles para que no tenga problemas. ¿Qué pasó? Lot tiene miedo y decide irse al monte, y esa decisión causó graves problemas al pueblo de Israel, porque sus hijas le quisieron componer la plana a Dios, y esa decisión que tuvieron ambos, tanto Lot como las hijas, causó gran problema al pueblo de Israel. Dice en Deuteronomio 31:6: tengan valor y firmeza, no tengan miedo ni se asusten cuando se enfrenten con ellas, porque el Señor su Dios está con ustedes y no los dejará ni los abandonará. ¿Qué sucede? Moisés les da la noticia de que ya no va a seguir al frente de el pueblo de Israel, que ahora su sucesor va a ser Josué, porque recuerden, Dios le dio la instrucción: tú no vas a pasar a la tierra prometida. Entonces él les da estas recomendaciones. Por supuesto que en la tierra prometida ya estaban establecidas algunas tribus, por eso él está diciendo: cuando se enfrenten no tengan miedo a ellas, ¿sí? Su Dios está con ustedes y no los dejará ni los abandonará. ¿Y qué creen? Tuvieron miedo y no entraron a la tierra prometida. Mateo 14:30. Este versículo es de una gran enseñanza. Fíjense, dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. El Señor Jesucristo va caminando sobre las aguas, y ya cuando lo detectan sus discípulos, Pedro le dice: haz que yo vaya contigo. Y entonces acepta el Señor Jesús y empieza Pedro a caminar también sobre el agua.
Pero ¿qué sucedió? Puso atención al oleaje que se estaba dando y se empezó a hundir. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos la vista puesta en Dios, puesta en Jesucristo, pero nos empezamos a dar atención a lo que sucede a nuestro alrededor? ¿Y qué sucede? Nos hundimos. Necesitamos no dejar de tener la vista fija en Dios, en el Señor Jesús, para poder seguir estando a flote. Hay personas que se paralizan en medio del temor. Hay personas que terminan haciendo lo que no tienen que hacer. Vamos a ver con Saúl, que por miedo a los filisteos hizo algo que no debía de hacer y perdió el reino por eso. Antes de analizar los versículos de referencia, vamos a ver el contexto, vamos a ver quién es Saúl. Fíjense, la Biblia en ocasiones la leemos tan rápido que pasamos información muy contundente que nos da la oportunidad de tener una panorámica muy concreta de los hechos, de los acontecimientos, de los personajes que nos manifiesta las Escrituras. Y hay algo que quizá, al menos a mí me pasó, tardé mucho tiempo en poderme darme cuenta de esa información que da las Escrituras, y entonces nos abre un panorama diferente y comprendemos cuál es el actuar de Saúl. Vamos a ver el contexto. Nos dice en 1 Samuel 9:2: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Saúl era un hombre muy alto y bueno, estaba sobrado de hermosura. Luego echaron suertes entre las familias de Benjamín y ganó la familia de Matri. Volvieron a echar suertes y Saúl resultó elegido. Sin embargo, no lo podían encontrar. El pueblo de Israel le dice a Samuel que quieren tener un rey. Y Samuel les dice: ¿pero para qué si ustedes tienen a Dios como su rey? Queremos tener un rey. Y les decía Samuel: pero es que si ustedes eligen un rey, pues sus hijas se las van a quitar, porque las muchachas van a tener que atender al rey. Sus hijos irán a formar parte de un ejército y sus cosechas las tendrán que compartir para alimentar todo el séquito del rey. Queremos un rey. Bueno, pues Dios le dice a Samuel: no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y bueno, vamos a que ellos escojan un rey. Entonces le consultaron a Dios si Saúl estaba allí, y Dios respondió que estaba escondido entre el equipaje. Esta es la palabra clave. Saúl, con todo y que estaba muy grandote y que era muy guapo, pues quizá él estaba como para dirigir un programa de televisión, pero no estaba apto para dirigir al pueblo de Dios. Él era un hombre tímido, y si nosotros empezamos a ver cuál es su desarrollo de la historia de Saúl, vemos que sus decisiones eran típicas de una persona pues que no tenía los talantes para dirigir. Vamos a ver ahora ya el contexto. Dice: Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel, pero no llegaba. Como los soldados comenzaron a desbandarse, y aquí quiero hacer un alto,
Muchas veces cuando nosotros estamos enfrentando un problema, nos volvemos ansiosos y queremos resolverlo de forma pronta, de forma rápida. En alguno yo había puesto el domingo anterior que las prisas no es el mejor consejero para tomar una decisión. Y aquí Saúl, al ver que ya vienen los enemigos, se apanica y quiere hacer las cosas rápidas. Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, vuelve a reafirmar, no estaba confiando en Dios. Muchas veces nosotros queremos que Dios realice las cosas a nuestro tiempo, como nosotros estamos concibiendo las cosas, y no le estamos dando la soberanía a Dios, ni estamos aceptando de antemano su decisión. Pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal, y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor, por eso me atreví a ofrecer el holocausto. La enseñanza es: nosotros debemos de guardar la tranquilidad y sabemos que Dios en su momento nos va a dar la salida a nuestros problemas. Eres un necio, le replicó Samuel, no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Y recordarán que el pueblo de Israel siempre tenía un profeta y un dirigente. Aquí Saúl quiso hacer la labor que le corresponde a los profetas, a los representantes de Dios. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. El primer rey fue puesto por los hombres. El segundo es puesto por Dios. Muchos creyentes, verdaderos creyentes, pueden llegar a ser arropados por la incredulidad cuando se encuentran de repente en una circunstancia difícil y peligrosa. Recordemos que el adversario siempre nos va a estar atacando, siempre va a estar tratando de sacarnos, de desequilibrarnos, y su intención es que perdamos la visión que tenemos en Dios y en Jesucristo. No son las circunstancias de la vida que nos llenan de miedo. Tenemos un montón de información almacenada en la cabeza acerca del poder, la bondad, la sabiduría y el amor de Dios, pero en el momento de la prueba, nuestro diálogo interior nos traiciona y sabemos que nosotros somos nuestro peor enemigo. ¿Y por qué somos nuestro peor enemigo? Sencillamente porque nos falta fe. Porque lo que nos decimos no corresponde con nuestro conocimiento de Dios, sobre todo cuando estamos en medio de la prueba. Y ese desconocimiento es porque no estamos teniendo la disciplina de abrevar en las Escrituras, de estar leyendo la palabra de Dios.
lo que nos decimos no concuerda con lo que sabemos de Dios, porque la realidad de las cosas es que nosotros no sabemos muchas cosas de Dios, porque estamos distantes, no estamos teniendo la disciplina de estar leyendo las Escrituras. Y terminamos dominados por el miedo. Fíjense, este pasaje que vamos a ver a continuación nos enseña cómo debemos reaccionar hacia Jesús cuando estamos en cualquier tipo de peligro. Y así como vimos el contexto de Saúl, vamos a ver ahora el contexto de las personas que son seguidoras, que son discípulos de Jesucristo. Dice en Lucas 5:9, es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Pedro. Recordaremos que Pedro se le conoce con 3 nombres. Uno es Simón, otro es Pedro, y en otras ocasiones se refieren a Cefas, que es el mismo Pedro. Y en el siguiente versículo nos dice, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, pues que recordarán, de los 12 discípulos, 11 eran galileos y los 11 eran pescadores, pero no eran cualquier tipo de pescadores. Ellos tenían un negocio, ¿sí? Ellos mantenían a muchas personas con la actividad de la pesca. Y dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Y recordemos que él se le conoce con tres nombres. Ahora sí, vamos a ver que muchas veces los seguidores, los discípulos, llegan a flaquear ante la problemática en la que se están presentando. Y dice, crucemos al otro lado. Lo que te dice Jesús, lo que te dice Dios, vamos a hacer esto y hay que darlo por un hecho. No está diciendo, pues vamos a intentar, vamos a ver si lo logramos, con suerte chicle y pegue. No, es crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas, y quizás nosotros estemos dentro de este concepto de simpatizantes, de adherentes, ¿sí? Que queremos seguir, queremos ser discípulos del Señor Jesús. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, estaba atrás, durmiendo sobre un cabezal, sobre una almohada. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Pues prácticamente vemos como que lo están regañando, ¿verdad? Oye, ahora sí que ves la tempestad y no te hincas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos teniendo serios problemas de cualquier índole? Estamos recurriendo a Dios para ser sustentados, pero nosotros queremos las cosas rápido y no tenemos la fe de que Dios en su momento va a actuar. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, calma. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Los discípulos no tenían minutos, no tenían días de estar con el Maestro, con el Señor Jesús, que los estaba enseñando, los estaba adoctrinando. Ya tenían mucho tiempo con Él, habían visto muchos milagros de diferente forma y todavía se preguntaban, ¿quién es este
que hasta el viento y el mar le obedecen. Nosotros, si no leemos la Biblia, quizá caigamos también en esta pregunta: ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Si ellos, que estaban siendo enseñados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tenían esta duda, pues nosotros, si no abrevamos en las Escrituras, vamos a ser rehenes del miedo. Fíjense, ya vimos brevemente las causas que hacen que las personas tengan miedo. Ahora vamos a ver cómo Dios nos apuntala, cómo Dios nos está respaldando, cómo nos está apoyando precisamente para no tener miedo. Y dice Juan 14:1, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En Juan 14:27 expresa: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y muchas personas consideran que con tener dinero ya están en paz. Pero vamos a ver lo que expresa el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses. Nos abre un panorama que nos reconforta y nos da paz. Dice Filipenses 4:6, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo he visto dos personas que les ha estado lloviendo duro en su milpita y pareciera como que tienen atole en las venas. Y no es otra cosa más que ellos tienen una gran fe en Dios, respetan su soberanía y de antemano aceptan el resultado que se vaya a dar. Es extraordinario, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y vamos a ver cuántos versículos, obviamente no puse todos, como tampoco puse todos los del miedo, pero vamos a ver ese bálsamo, ese apuntalamiento que nos da Dios. Dice Isaías 41:13, porque yo, el Señor tu Dios, te he tomado de la mano y te he dicho, no tengas miedo, yo te ayudo. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Bueno, siempre y cuando tú tengas esa fe. Si no tienes fe, pues sí te vas a ahogar y sí te vas a quemar. El Señor protege a quienes lo siguen. Él cuida de quienes ponen su confianza en su fiel amor. El Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que han perdido toda esperanza. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Deja tus preocupaciones en manos del Señor y Él cuidará de ti. Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. Busquen fortaleza en el Señor, recurran siempre a su ayuda. A mí el siguiente versículo que vamos a leer me gusta mucho y de continuo yo lo estoy leyendo porque me da mucha paz. Dice así, Nahum 1:7, el Señor es bueno, es refugio en tiempos difíciles y protector de los que acuden a Él. El Señor es fiel para darles fortaleza y protección contra el mal. Confíen a Dios todas sus preocupaciones porque Él cuida de ustedes. Si nosotros no estamos constantemente
leyendo la Biblia, vamos a ser personas muy vulnerables, porque el adversario va a querer que nosotros desviemos nuestra vista de Dios y le pongamos atención a las cuestiones que están pasando en nuestro derredor. ¿Crees en Dios? Cuando hacemos esta pregunta, en un porcentaje muy alto, quizá el 99% de las personas nos dicen sí creo. Pero cuando formulamos la siguiente pregunta, ¿y le crees? Ahí baja completamente el porcentaje. Y muchas veces nos contestan así. ¿Y qué es lo que le tengo que creer? Cuidado. Cuando no sabes qué es lo que le tienes que creer, pues estamos ante la presencia de un huérfano espiritual. Mi Dios y Padre bendito, te damos gracias que este domingo nos hayas dado vida, nos des salud, nos des alegría, nos des paz y sobre todo nos des protección, mi Señor. Hoy nos has mencionado que somos susceptibles y que podemos ser rehenes del miedo, que el adversario siempre va a estar tratando de que quitemos nuestra vista en ti, mi Dios. Como en alguna ocasión los discípulos del Señor Jesús le dijeron, incrementa nuestra fe. Padre mío, queremos que no haya estorbo para que nosotros abrevemos de las Escrituras, para que nosotros realmente te conozcamos y queramos ser aceptos a tu voluntad, mi Dios. Te pedimos que nos des protección y que nos des provisión. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.